ya está revelado en Cristo Jesús. Pero una de las cosas muy interesantes que sucede con la Pascua, no sucede con otros eventos bíblicos, es que Jesús mismo la explica. O sea, él le dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y él les da una explicación técnica en el cumplimiento. Y a pesar de que la Biblia, toda la escritura habla de Cristo, eso lo hemos explicado muchas veces, de los eventos que Jesús viene y dice exactamente que tienen un cumplimiento en él, uno de los más importantes es la Pascua. Entonces, sí, la Pascua se transformó en la Cena del Señor, es el mismo evento. Eh, Solo digamos en un ámbito religioso, falto de entendimiento de la escritura, se trata de separar eso, pero los que leen la escritura saben que es el mismo evento, ahora con cumplimiento pleno en Cristo, y que los que siguen conmemorando la Cena del Señor, lo que están haciendo, si lo hacen correctamente, es conmemorar lo que antes se conocía como la Pascua, que ahora es la Cena del Señor, que es exactamente el mismo propósito. De hecho, Él los manda a comer pan y a tomar vino. Y dice que Él la va a celebrar con ellos cuando regrese o cuando vuelva a estar con ellos. Entonces es algo que está ahí establecido. Adelante, Yares. Hermanito, es que me causó una pregunta. Yo estoy retomando con Éxodo. Y en Éxodo 20, cuando el Eterno se les aparece en el monte humeante, dice la escritura de que ellos eran, todo el pueblo era sacerdote, pero después puso el linaje sacerdotal. No entendí esa me hizo como cortocircuito eso. ¿Cómo? ¿Otra vez? En Éxodo 20, cuando el Eterno se les aparece en el monte Humeaba, Dice decía que que ellos todo el son un pueblo se pueblo de tenía. reyes y sacerdotes. Exactamente, entonces antes de que pasara lo que pasó con el becerro, todo el pueblo era sacerdotal. Es que, vamos a ver, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo de reyes y sacerdotes, o sea, está organizado y está administrado por reyes y sacerdotes. La frase él la está diciendo completamente. Dentro de eso hay un linaje sacerdotal que él establece y una serie de cumplimientos ordenados. Una frase no contradice a la otra, porque si yo te digo, ok, dentro del pueblo de Israel hay una jerarquía de reyes y sacerdotes, usted me va a decir, sí, y esa jerarquía, ¿cómo se dio? ¿Cómo el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo que estuviese formado de reyes y sacerdotes? Bueno, por el orden jerárquico que él puso en algunas tribus y por algunos trabajos y funciones. Entonces, un verso no contradice al otro. Lo que pasa es que la gente quiere venir a decir que todos son reyes y sacerdotes dentro del pueblo. Y él no está hablando que todos Tiene sean reyes razón. y sacerdotes en el pueblo. Está diciendo que el No, yo pueblo tengo tiene razón. reyes y sacerdotes. ¿Me explico? Sí, no, tiene razón. No, y eso lo dijo él antes de que pasara lo del becerro, que fue cuando ellos pecaron y salió la tribu de Leví y ya Dios los puso como sacerdotes. Esa era mi pregunta, porque en ese momento el Eterno dice que se laven porque son sacerdotes, el pueblo completo. Pero después es que constituye el orden sacerdotal. Esa era mi pregunta. Es que en eso como que no entendí bien esa parte de Éxodo 19 al 21. Sí, pero es que recuerda que es que hubo una mezcla en la historia del pueblo para poderlo entender mejor. Recuerda que él viene y le dice a Moisés que todos los primogénitos le pertenecen a él. Que cada primogénito de las tribus de Israel es de él. Él tiene derecho a pedirlo para su servicio o para que se dedique a él. Entonces él le dice algo al pueblo de Israel, él le dice algo a Moisés, le dice que haga un censo, que cuente todos los primogénitos y que va a tomar a los levitas por pago por cada primogénito. Entonces él establece el pueblo, después hace una orden y le dice, ok, los primogénitos son míos, y voy a hacer una transición. Voy a tomar a los levitas en representación de cada primogénito. Y él hace pago uno a uno. Un levita, un primogénito, un levita, un primogénito, hasta que se cubre la totalidad de primogénitos. Y después no quedan levitas para cubrir tantos primogénitos como hay en el proceso. Y él le dice que entonces el resto se cubra por un monto que tiene que darse al templo como garantía. Entonces, el proceso levítico o el sacerdocio levítico es una representación propia de la primogenitura. ¿Has visto ese detalle? Sí, sí, también me causó curiosidad.
Entonces, el sacerdocio estaba establecido no porque le correspondiera a los levitas literalmente, sino porque él decidió tomar a los levitas como pago de los primogénitos. El sacerdote era de los primogénitos, el sacerdocio o el servicio es de los primogénitos porque le pertenecen a él y él los reserva. Lo que pasa es que él después lo mantiene en un orden y hace que aquella tribu represente a los primogénitos. Es como una jerarquía que él establece. Ah, sí, hermanito, fíjate que tenía esa duda que como estaba retomando mi lectura de Éxodo y me causó curiosidad ese pedazo. No, mira, Nathan, no estoy perdido. Ahorita estoy en la sala de mi casa. Sé exactamente dónde está la ubicación de mi casa, sé cómo llegar. eh, Estoy clarísimo dónde estoy. Vea, estoy en Costa Rica, San José de Guadalupe, en la casa, en la sala de mi casa. Sé exactamente dónde estoy, sé exactamente de lo que estoy hablando. Entonces, no sé en qué términos dice que estoy perdido. Perdido en la Biblia, no estoy, porque sé de lo que estoy hablando. Perdido de ubicación, menos porque sé que estoy en mi casa. Espiritualmente, jamás y nunca, porque tengo el Espíritu de Cristo en mí y es el Espíritu de verdad. No puedo perderme en eso. Soy salvo, no estoy perdido ni condenado porque Cristo murió por mí en la cruz. Entonces, el hecho de que lo que yo digo ustedes no lo logren entender bíblicamente o no tengan conocimiento sobre esos temas porque son cosas que no han estudiado, no quiere decir que yo esté perdido. Entonces, nada, no es doctrina de demonios. Decir que Jesucristo es Dios no es una doctrina de demonios. De decir que Jesucristo merece toda la alabanza, toda la adoración, que todo el mundo se tiene que hincar ante Él, decir que solo Él merece la gloria, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes, eso no es demonios. Vea, los demonios creen y tiemblan, dice. Pero hay algo que un demonio no puede hacer. Un demonio no puede decir que declara con su boca, creyendo con su corazón que Jesús es el Señor. Y no puede decir que cree plenamente con fe en la resurrección en Cristo. No puede decir plenamente que cree con su corazón y declara con su boca que Jesús es el único Dios verdadero que merece toda la gloria y la alabanza. Eso no lo puede decir un demonio. Eso Satanás no lo dice porque Satanás dice mentira. Digamos, un demonio dice que Dios son tres personas. Eso lo dice Satanás. Eso no lo dice la Biblia. ¿Me explico? El diablo dice mentiras que la Biblia no dice. Una persona que hable por el Espíritu no puede llamar a Jesús Señor. Y yo digo, Jesús, tú eres mi Señor y eres el único Señor. Usted, Manito, usted sube a un trinitario, por ejemplo, ya cierro con esa. Usted sube a un trinitario y dice, súbete aquí a declarar que Jesús es tu Señor. Y no puede. Su conciencia lo acusa, dice Pablo en Romanos 2, porque no cree en un único Señor. En cambio, yo te digo, yo creo en el único Señor verdadero, Jesucristo, y sé que es el único Señor y solo a Él adoro. Adelante, ya ves. hermanito, no he leído ni a Santiago. La Biblia dice que que hasta los demonios saben que Dios es uno y tiemblan ante Él. No, los trinitarios están en una capa más allá de los demonios, porque los demonios saben que Dios es uno y tienen temor de Él. Los trinitarios ni eso, los trinitarios ni siquiera llegan al entendimiento de un demonio. ¿Por qué un trinitario no llega ni al entendimiento de un demonio? Porque de la Biblia es clara. Ellos saben que Dios es uno. Ellos saben la revelación, pero un trinitario sí, es duro el tema, o sea, yo sé que eso golpea mucho. Decirle a un trinitario que hasta un demonio tiene mejor entendimiento que ellos es un tema que los golpea muchísimo. Pero recuerda que la Biblia dice que estamos para quebrar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? No podemos sobarle la chaqueta y decirles que la mentira que ellos dicen es verdad. Entonces, vea, es una forma de saber dónde está la verdad. Usted sube a un trinitario y le dice, Jesús es su Señor y solo hay un único Señor y usted lo declara con su boca. No puede. Y la Biblia te pone esa regla. Solo por el Espíritu. Solo por el Espíritu. No, Dios no sufre metamorfosis. Dice la Biblia que Dios se manifiesta de diversas maneras. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, si a ustedes no les gusta, y una manifestación es darse a conocer. Él se ha dado a conocer como la roca, Él se ha dado a conocer como cordero, Él se ha dado a conocer como sumo sacerdote, que para ustedes sea algo incomprensible, es algo que también Él lo dijo. Él dijo, los impíos no entenderán. Entonces el entendimiento bíblico no está por disposición del ser humano.
sino que el conocimiento bíblico se bloquea por la impiedad de corazón. Cuando una persona tiene impiedad de corazón, el conocimiento bíblico se bloquea. Y los justos, los que caminan en justicia, los que caminan con un corazón sincero, llegan a comprender lo que dice la Escritura. No es tan difícil, vea, entender que Jesús, ese sumo sacerdote que presentó su propio sacrificio, solo requiere leer Hebreos 9. No requiere argumentar en contra de lo que dice la Biblia. Pero hay gente que ni siquiera quiere leer lo que la Biblia dice. Entonces, cuando alguien no lee lo que la Biblia dice, ya ese problema de dureza, ahí es donde sale a conocerse la impiedad. ¿Por qué la impiedad? Porque no buscan conocer la justicia y la verdad que está establecida. Benja, mi hermanito, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, hermano. La verdad me voy despertando. Me dormí tarde porque estuve echando unas vueltas ayer, pero igual aquí andamos. Sí, ahí le estaba preguntando a Iracema cómo se llama el canal del hermano que subía tus transmisiones. Era Yaret, pero yo el otro día me metí a su canal y ya no tiene ningún video tuyo. Sí, hermanito, es que los estoy alistando. Tengo como 10 videos por subir. No los he subido. Y los estoy poniendo en lista para organizarlos. Es que he tenido unos percances con la vista. Yo creo que ya este mes, confiando en Dios, dejo eso solucionado. Ay, ya les Ah, contesté. Sí, es que, vamos a ver, la Biblia es muy ordenada. La Biblia es completamente ordenada. hermano John, permítame tantito. Yo he notado un problema muy grande en los trinitarios. El problema número uno es que ellos realmente no saben quién es Dios el Padre. Cuando ellos entiendan cómo la Escritura va revelando al único verdadero Dios, van a entender por qué Jesús hablaba como hijo. Entonces, sabemos que la Escritura dice que Jesús, que el Padre, Jehová es el Padre, pero también la Escritura nos dice que Dios es espíritu. Entonces, también la Escritura nos enseña que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, mora en el corazón de los hombres. También la Escritura nos enseña que el Espíritu engendró a Jesús en María. Cuando sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, el que niega que el Espíritu Santo es el único Dios todo verdadero, el Padre, está negando, ¿verdad?, a Cristo, porque sabemos que Cristo es el único Padre. ¿Por qué lo dice la Escritura? Apocalipsis 21, verso 6, Apocalipsis 21, versos 6 y 7, ahí lo dice claramente. Entonces, ellos no suman la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Si ellos no hacen la suma de su palabra, entonces ellos no van a entender. Pero es que, mira, Benja, hay una cosa que dice la Biblia, no es que ellos lo quieran sumar por ellos. La Biblia dice que los impíos no entenderán y que Dios es el que ve el corazón del hombre. Sinceramente, cuando usted ve, por ejemplo, un trinitario compartir en TikTok, usted ve la impiedad de esa persona. Usted dice, mira, qué persona más injusta y más mentirosa. Nunca leyó la Biblia, no conoce la Biblia, pero quiere decirle a los demás qué creer o qué pensar. Es una persona que no le ha dedicado tiempo a la escritura, es una persona que no le ha dedicado tiempo al conocimiento de la verdad, es una persona, entonces está actuando de una forma injusta, de una forma impía, sin piedad, porque quiere que los demás crean lo que ellos dicen, pero no tienen capacidad de hablar lo que dice la Biblia. Y son una vergüenza misma para el cristianismo, digamos, la Trinidad es una vergüenza para la fe. Por eso es que el cristianismo es cuestionado por ignorantes como los trinitarios que nunca leyeron y dicen cosas que no están en la Biblia. Los que verdaderamente leemos la escritura pasamos por ignorantes. ¿Por qué? Por culpa de estos otros que no hacen su trabajo. Adelante. Mira, hermano John, nomás para que te des cuenta que ellos interpretan la Biblia según su mente, pero realmente no le hacen el trazo bíblico. Mira, yo le dije que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Y sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Jehová. Entonces, ellos van a negar los textos que yo les voy a compartir. Hebreos 5:5 dice, porque Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que el que le dijo, ¿verdad? Ahí está hablando Jehová. El que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces,
Jehová es el Espíritu, Jehová es el que lo engendró. Ahora, otro, Salmos 2:7 o 3:7, no me acuerdo muy bien, también dice lo mismo. Y ellos niegan esos textos, no reconocen que es el mismo Jehová hablando. Pero ¿por qué habla Jehová hablando? ¿Por qué Jehová habla eso? Pero ¿Por qué ahí estás haciendo, estás concediéndole algo que ellos no tienen. Estás diciendo que ellos niegan los textos. No se puede sí, negar lo que no se conoce. Ellos bien, ignoran las escrituras. Jesús lo dijo bien. Erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces usted así, sube a un trinitario y usted le dice, ok, lo vamos a llevar a un libro de un profeta para que cuando usted lea todo ese profeta va a quedar sin dudas, porque no lo saben. O sea, en ellos se cumple la escritura. Ellos son los impíos que ignoran las escrituras. así es, así es. Sí, porque ellos no hacen el cumplimiento. Cuando tú le lees 1 Timoteo 3:16, ahí le tomas el argumento, porque ellos lo niegan también. Sí, ellos niegan 1 Timoteo. Ahora, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué tenía que hacer Dios para manifestarse en carne, John? Y lo que él hizo, no que tenía que hacer, porque pudo haberlo hecho de mil formas, porque él es el Dios Todopoderoso. Eso. Él decidió venir nacido de mujer. Así es, por eso se tenía que cumplir y se cumplió. Se cumplió porque dice, el mismo ángel le dijo a María, el ser que nacerá será llamado Hijo, el santo ser que nacerá. Mira esa pregunta de clamor por Chile. La pregunta está mal planteada porque él la usa para sembrar una duda. La pregunta no es a quién clamaba Jesús cuando estaba en la cruz. La pregunta es por qué Jesús clamó. Jesús clamó porque estaba en nuestro lugar, pero él no fingió estar en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar verdaderamente. Entonces él verdaderamente estaba recibiendo el castigo, verdaderamente estaba dando un cumplimiento. Pero ustedes no vieron ahí que se estaba castigando a Jesús por ser Dios. Se estaba castigando a Jesús porque él decidió cargar en sí el pecado de la humanidad. Entonces, es una ignorancia de conocimiento de la escritura porque se está negando la verdad. Si yo le pregunto, clamor por Chile, ¿quién era el que tenía que estar clavado en la cruz? ¿A quién se le tenían que clavar las manos, los pies y llevar latigazos? ¿Eras tú o era Jesús? Entonces él va a decir, era yo. ¿Y Jesús estuvo ahí por ti o no? Y tiene que decir, sí, estaba por mí. Entonces ese clamor lo levantó por ti o no. Y vea lo que es cuando la gente llega a la ignorancia. Este tipo se llama clamor por Chile. Ignora el clamor de Cristo por la humanidad. Por O más sea, que, es que la verdad, es impiedad, pero al máximo, hacia el máximo nivel. sí, así es, a máxima expresión. Vea, son gente tan contradictoria que usted le dice, clamor por Chile, ¿por qué te llamas clamor por Chile? Explícame tu nombre. Es que yo clamo por mi pueblo, porque mi pueblo está mal. Entonces, cuando tú clamas por tu pueblo, estás cumpliendo un propósito. O sea, clamor por Chile, por lo menos ten dignidad y cámbiate el nombre, porque si no conoces el clamor de Cristo por la humanidad en la cruz, no sabes por qué dijo el Salmo. Entonces, eres una vergüenza. Tu mismo nombre te va a condenar. Imagínate qué pena, o sea, qué nivel de ignorancia. Así es, todo tiene un cumplimiento bíblico. Ellos niegan que Jesucristo es el sacerdote, ellos niegan que Jesús es el Cordero. Cuando dicen, ay, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué se bautizó? Porque ellos no entienden que realmente el bautismo de Jesús era el lavamiento sacerdotal. Pero ellos no entienden eso porque su mente no le da para más. Su mente está finita nada más. Es Y que la mente, Pablo lo lleva a nivel muy interesante. Pablo habla de conocer el carácter de Cristo. O sea, no es solo saber quién es Cristo, sino conocer su carácter. Y nosotros crecemos conforme al conocimiento y en nosotros se va formando el carácter de Cristo. Entonces usted lo entiende. Cuando, por ejemplo, a mí los trinitarios me dejan asombrado con ciertas preguntas. Ellos dicen, por qué Jesús intercedía? Eso quiere decir que un trinitario no tiene la capacidad de interceder ni por su familia y no conoce lo que es intercesión. ¿Por qué? Porque si la intercesión de Cristo en la cruz, que es la base del conocimiento de nosotros,
no le es revelado y no tiene entendimiento y la cuestiona, entonces esa persona en su vida nunca ha logrado interceder por nadie. ¿Qué es interceder por nadie? Por alguien, es tomar su posición. O sea, yo voy a interceder por alguno de ustedes, yo tomo la posición suya, lo tomo como si fuese yo, me identifico con esa persona y intercedo, voy y tomo su lugar. Es lo que se refiere a intercesión. Entonces, cuando dice, ¿por qué Jesús intercedía en la cruz? Lo que está diciendo es, ¿por qué Jesús tenía nuestro lugar? Dije, muchachos, ese es el principio de la obra de Cristo. Tomar el lugar de la humanidad, el pecado que había en el hombre, y cumplir lo que el hombre no podía cumplir. O sea, ¿qué es lo que le predican a un trinitario? Un trinitario no tiene ni la base de conocimiento de la obra de redención. Oiga, eso es básico. Por eso Dios se tuvo que manifestar en carne, tuvo que tomar en forma de siervo, dice la Escritura. Entonces, Él lo dijo en los textos, dijo, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo, no hay quien obedezca. Entonces él viene y muestra la obediencia y dice, la ley no se va a quebrar. No fue que yo les puse a ustedes un requisito legal que ustedes no lograron alcanzar. La ley se va a cumplir. Yo voy a tomar el lugar de ustedes para mostrarles dos cosas. Que no es que el ser humano se acerque a Dios, es que Dios es propicio al ser humano. Y Jesús lo dijo en la oración del fariseo y el publicano, que sería, digamos, la oración traduciéndolo a nuestro lenguaje actual, sería la oración del trinitario que representa al fariseo y el que verdaderamente cree en Dios, que es el publicano. El que sabe que Dios es uno, que es propicio a nuestras vidas y acepta la obra de redención de Cristo, y el trinitario que cree que no importa por qué Jesús estaba en la cruz. Por eso son doctrinas que no valen la pena, o sea, son ignorancias bíblicas y lo que ponen en evidencia es el cumplimiento de la profecía, hombres soberbios, faltos de entendimiento, que niegan la eficacia de la cruz y la obra de Cristo. Eso es lo que es la Trinidad, hombres soberbios que niegan la verdad. Adelante. lamentablemente así es, hermano. Yo, la verdad, sinceramente, sí. Como te digo, si ellos realmente entendieran el cumplimiento bíblico, es que ellos, mira, ellos si entendieran la historia desde el desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo es el reflejo, la sombra de todo lo que Cristo, lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Ellos entenderían completamente el propósito, Saludos, ¿verdad? Oscar. Del único Dios verdadero. Sí, ya le da yo toda la razón a John. ¿Cómo van a entender si no leen? ¿Cómo van a entender si no escudriñan? O sea, si eso es sencillo, nomás con que un trinitario se lea el libro de Isaías, ya, con eso se le quita esos argumentos. Mira, nomás fíjate lo que acaba de escribir. Ha sido un gusto discutir con ustedes. O sea, fíjate nomás con la mentalidad que tiene, una mentalidad de está pensando, él está en su cabeza, trae esa idea de que él vino a discutir, no vino a aprender. Yo no entendí, estábamos discutiendo, es que una discusión requiere argumentos de las dos partes y un diálogo abierto. No considero yo que eso sea una discusión. ¿Qué fue lo que hicimos? Responder a tus inquietudes y llamarte la atención con fundamento bíblico para que corrijas la actitud que tienes. Por ejemplo, el decirte que tu nombre es un absurdo si no conoces el clamor de Cristo en la cruz, es simplemente tratar de que puedas tener un poco más de razonamiento y entender la verdad que está en la escritura. No hagas eso, ¿verdad? Ponerte en nombre de decir clamor por Chile y preguntar los términos de nuevo, por qué Jesús estaba clamando en la cruz en el momento en que estaba haciéndolo, denota ignorancia. Y te lo decimos no para juzgarte, sino para que no seas de tropiezo para los demás, porque la gente te toma por ignorante. Mira ese tipo, clamor por Chile y no sabe por qué Jesús clamaba. Es solo aprecio. Cuando uno ve a una persona que está supremamente equivocada y que cae en ese nivel de ignorancia, lo que se hace es darle un consejo porque uno aprecia a la persona. Ver a una persona en ignorancia y no corregirla es simplemente no amarla. Si usted verdaderamente ama a una persona, la corrige. Adelante. Venga, hermanito John, ¿cuándo va a botar la bomba?
La enseñanza del rey, el reinado. Ese tema está bonito, pero es que no sé, vea, lo ha avanzado mucho, pero he estado orando, por ejemplo, el Señor me puso ahí en el corazón compartir algunos otros temas, todavía como que no me han dado la orden, no es que no lo pueda compartir, es que a veces yo no me dispongo como a hablar del tema que yo quiera, sino de que el Señor pone en el corazón de las personas para poder conocerlo más. Entonces, y estoy esperando que me den la orden, nada más. Y yo sí también es intentándolo escudriñar, porque es que es muy profundo. Pero bótela, bótela, bótela. O un anticipo. No, vea, yo les he dicho, por ejemplo, yo les expliqué la vez pasada que temas, por ejemplo, hay como una línea transversal. El sacerdote y el reinado están unidos por es como una trenza. Están trenzados los temas donde son un doble testimonio. Alguna vez cuando hicimos algunos de los estudios, eh, habíamos visto detalles, por ejemplo, que hay temas que van en paralelo, que traen un doble testimonio. ¿Por qué Jesús es rey y sacerdote? Porque entre ellos complementan un testimonio completo y cierran muchos de los ciclos. Por ejemplo, habían dos tipos de autoridad, la autoridad que se le legaba en el rey y la autoridad que se legaba en el sacerdocio. En Cristo comienzan a tener un cumplimiento pleno. Está todo el tema de, por ejemplo, el diezmo. El diezmo era para el rey y para el sacerdote. En Cristo tienen cumplimiento. Eso es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con la casa del reino del norte y el reino del sur. Todas las promesas que fueron hechas a Efraín y todas las que fueron hechas a Judá. Y él lo dice, por ejemplo, que Efraín y Judá ya no van a contender, porque en Cristo hay una unificación. Entonces hay una unificación del sacerdocio, del reinado, de las dos casas, de muchas líneas que van juntas, que son importantes. Por eso quiero que hablemos del tema, pero yo sí les he dado algunos adelantos para que los vayan entendiendo. Porque, por ejemplo, me quedé asombrado el otro día, decirle a la gente que si ellos sabían que el diezmo también le corresponde al reinado, se quedaron patinando. Cuando estaba esa bomba, yo le dije, los hermanos les falta mucho, mucho, mucho educar el oído. Ya no, que es esta perla del diezmo y el reino. Yo le, yo le decía, yo le decía a John que el libro de número 18, en el verso 18, 26, ahí les enseña, ¿verdad? Para qué era el diezmo, ¿verdad? El diezmo era una ofrenda, ¿verdad? Era una ofrenda, literal. Pero ellos ven ofrenda una cosa y diezmo otra cosa, pero realmente el diezmo es una ofrenda. Entonces, en Cristo ya no se menciona diezmo, sino una ofrenda. ¿Por qué? Porque él mismo enseñó, ¿verdad? Por parte de los apóstoles que Dios ama al dador alegre. Vea, Entonces, cuando nosotros ofrendamos a un hermano, sabemos que lo hacemos para Cristo. Porque dice la escritura, el que lo hace a uno de mis más pequeños, dice, lo hace para mí. vea, vamos a Entonces, hablar, vamos a ampliar del tema. Voy a leerles primera de Samuel, capítulo 8. Recuerda que la Biblia lo ideal es leer por lo mínimo el capítulo, sacar el rato para leer el capítulo. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Betseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Verdad? Ok, ahí vamos en orden. Ellos no eran reyes. Ellos actuaban como profetas, como hijos del profeta, y tenían más una línea de sacerdocio que de reinado. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron.
danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora viene Samuel y dice, y refirió Samuel todas esas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así será el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies y a que hagan sus armas de guerra y los perpechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habré elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas esas palabras del pueblo, y lo refirió a Dios de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, 2 de cada uno a vuestra ciudad. Bueno, ya vamos al capítulo 4. ¿Por qué vino que ellos tuvieran un rey en Israel? Querían ser como las otras naciones. Ellos querían ser como las otras naciones, y entonces Dios le dijo al profeta, no te están desechando a ti. Pero en el propósito, él no estaba renunciando a ser el rey de ellos, porque Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, en el orden, él establece el reinado, porque al final de cuentas, ¿quién va a reclamar este reinado que ellos pidieron? Silo. Ajá. Cuando venga Silo. Se lo dijo desde antes, ya lo había dicho. Entonces él dice que le corresponde y es un derecho del rey. Él tiene derecho a tomar a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, que el derecho del rey es, por ejemplo, tomar a las hijas. Él puede de su pueblo formar un ejército. Él dijo así, dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. Cuando Jesús viene en Apocalipsis, él viene y viene la gente de a caballo con él. ¿Por qué él puede hacer eso? Por ejemplo, porque ya está profetizado lo que el rey tiene derecho a hacer, ¿me explico? Correcto. Entonces, lo que la gente no está entendiendo es que este reinado que Dios estableció y la profecía que se le dio por medio del profeta era un anuncio de cosas no que se iban a cumplir en el rey que ellos estaban escogiendo en él en ese momento, sino que se iban a llegar a cumplir en él mismo cuando él se manifestase como el rey de Israel. Entonces él viene, toma de ese pueblo, de ahí forma el ejército, de ahí toma las perfumadoras. A ellos los puede mandar a cosecharles, se puede mandar a tomar el grano, puede reclamar que todo es de él. Y él delega en un momento y le dice, vea, ustedes no están entendiendo, esto lo hace porque estos son mis derechos sobre ustedes. Yo soy el rey que los quiero gobernar. Voy a hacer esto para que ustedes entiendan. Porque más adelante, cuando él viene a profetizarles sobre el reinado y sobre que Cristo es el rey, todas estas cosas las hace. Lo que el pueblo de Israel no entendía es que ningún hombre podía hacer esto de forma justa. ¿Quién era el único que podía hacer esto de forma justa? El justo.
Entonces, por eso después se le dice que él va a mandar un rey justo, uno que sí puede, porque el proceso del reinado, como el del sacerdocio, tiene una representación en quién. Él era Yeshua. Entonces él viene y pone lo mismo, le dice, vea, vienen dos líneas, el sacerdocio los manda, los purifica, el rey los administra las cosechas y todo, y él a través de este proceso del reinado y el sacerdocio, establece todos los principios de cumplimiento de la obra de Cristo. Algunos de los procesos no se los puedes delegar a Cristo como sacerdote, se los tienes que delegar como rey. Y otros no se los puedes delegar como rey, sino como sacerdote, pero no son separados, son un complemento. Para entender bien la obra de Cristo, tiene que ser el complemento completo. Amén, porque yo estuve estudiando y al rey le correspondía todo lo que es la parte militar de Israel. Mientras que el sacerdote era el uso y el manejo de la Torá. Sí, digamos, se va delegando. Aquí viene el sacerdocio. El sacerdocio ministra, hace la purificación en el templo, administra el sacrificio y enseña la Torá. Y el sacerdocio se despliega, por ejemplo, el maestro. El rey viene y administra el pueblo, las cosechas, el ejército, y se delega a través del reinado el proceso, por ejemplo, donde él se pone como general de los ejércitos. Entonces está como subdividido, pero es la misma línea, las dos son en Cristo. Por eso es tan importante que no solo que ellos entendieran a Jesús como el sumo sacerdote con relación al sacrificio, sino que también lo entendieran como el rey, para que todo quedara sometido a él. Y esos dos temas son indivisibles en la Biblia. Lo que pasa es que la gente medio habla del sacrificio de Cristo. Se le puede enseñar sobre el sacrificio con el sacerdocio porque entienden mucho lo del sacrificio del Cordero. Pero la gente no conoce la obra de Cristo, del Rey, de Jesús como Rey. ¿Qué condiciones? Por eso en Apocalipsis ellos están hablando muy claro. Él le dice que él viene y ve un ejército venir. Y detrás vienen muchos con vestiduras blancas, pero él tiene un nombre en el muslo, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que él tenga la autoridad de dirigir a ese ejército de a caballo, tiene que ser el rey, necesariamente, porque aquí lo dice, él se lo había dicho al profeta, el rey va a tomar a sus hijos, a los del pueblo, y va a formar un ejército de hombres de a caballo, y los va a dirigir. Y eso, el cumplimiento donde lo vemos en Cristo, en Apocalipsis 19. Él viene con su ejército. Entonces, por eso, él tiene en la pierna un nombre que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son detalles que hay que ir entendiendo para que se pueda entender cuáles son los cumplimientos que tiene las profecías y cómo la Biblia fue cerrando todos sus sistemas en Jesús. Adelante. Manito, entonces eso se puede ver también como una sombra, los dos testigos, que uno es la parte sacerdotal y otro es la parte de rey, por decirlo así. Sí, porque vamos a ver, él decidió siempre que todo esté representado, representa el cielo, la tierra. Entonces, el sacerdocio tiene que ver mucho con lo que está pasando en la tierra. Digamos, el sacerdocio tiene que ver mucho con el sacrificio, con presentar las ofrendas. El reinado tiene que ver mucho con las cosas celestiales, pero él en un momento hace un cruce. Él trae el reinado a la tierra y pone el sacerdocio en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora hace algo más elaborado. Él hace lo que él dijo, él pongo al cielo y a la tierra como testigos. Pero no es el cielo y la tierra por solos, como que las nubes hablan y el barro hable, no. Sino que él ahora mezcla el reinado y el sacerdocio. Entonces hay reinado en el cielo y reinado en la tierra. Hay sacerdocio en el cielo y sacerdocio en la tierra. Entonces ahora está usando el cielo y la tierra con los dos aspectos y los viene mezclando. No sé si vas viendo cómo lo va ordenando todo y nada se contradice. Entonces voy bien en mi estudio. No, ese tema es impresionante. Sí, porque ahí logras entender muchos de los detalles. Entonces viene, ok, hay un rey eterno que tiene que tener un cumplimiento porque todo lo que es en lo celestial se manifiesta en lo terrenal. Entonces él dice, este rey eterno que soy yo, él establece ahora aquí abajo una sombra del reinado hasta que se consuma en él. Y llega un momento donde lo unifica y donde desciende el cielo a la tierra
y la Jerusalén celestial, y queda el reinado unificado y el sacerdocio unificado. Porque Él está uniendo el cielo y la tierra en Él. Esa unión del cielo y la tierra también une el reinado y el sacerdocio, tanto en el cielo como en la tierra. Y comienza a cerrar todos los ámbitos. Por ejemplo, ahora Él cierra que ya no son dos pueblos. Él dice, ¿cuántos son? Uno. Ya no son dos casas. Ahora es una. Y comienza, en Cristo hay algo que la gente a veces no le presta mucha atención. Y es una unificación total de la revelación bíblica. Adelante. Es que la palabra dice claramente, Él vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene, digamos, ¿qué pasa cuando usted ya ve la Biblia? Ya usted no puede, por ejemplo, manipular el diezmo, ni puede manipular, porque, por ejemplo, ellos dicen, somos sacerdotes y administramos en el templo, pero no pueden decir que ellos son el rey que les corresponde toda la cosecha y todas las cosas, porque ellos saben que no le pueden quitar el lugar a Cristo. Cuando la gente llega a un entendimiento más claro, entienden, ok, yo cuando doy a las personas necesitadas, cuando entrego a Cristo lo que merece, lo honro como sumo sacerdote y lo honro como rey. Estoy honrando lo que Él es en mi vida, todo lo que se cumple en Él. Y ahí cambia el concepto porque la gente lo toma para conceptos personales, no lo toma para honrar a Cristo con todo lo que a Él le corresponde. Es que el problema es que nosotros los humanos buscamos nuestra propia gloria. Por eso la palabra es clara, el deseo de la carne, el deseo de la vista y la vanagloria de la vida. Y Él no comparte su gloria con nadie. No, ellos confunden ese tema. Él no la comparte. Nosotros somos parte de la obra de Cristo cuando nosotros nos sometemos a Él. No es que Él hace cosas y nos la da a nosotros fuera de Él. Si no existe en Él, no nos la puede ofrecer. Él nos ofrece lo que es verdadero en Él. Él tiene un reinado y nos ofrece reinar con Él. Él tiene un sacerdocio y nos ofrece hacernos parte de su sacerdocio. Él es dueño de una ciudad y nos ofrece vivir con Él en su ciudad. Y Él les está explicando algo en todo el proceso. Es que todo está sustentado en Él y a partir de ese orden, nosotros en Él alcanzamos ese propósito, no por nosotros mismos, sino por la misericordia y por su amor. Y Él lo traza. Entonces, digamos, hay algunos de los temas del reinado. Es más, digamos que el reinado es casi tan amplio o más que el sacerdocio. Pero el verdadero entendimiento es cuando usted va viendo cómo van caminando juntos. Cómo Él viene a través del pueblo representándole lo que pasa con el sacerdocio y lo que pasa con el reinado. Y ellos contaminaron algunas partes. A veces se les reclama que contaminaron el reinado o que contaminaron el sacerdocio. Y Él sabe que lo van a hacer. Pero Él lo garantiza en Él. Garantiza que el cumplimiento verdadero y el sanar todas esas cosas que estaban en el corazón del hombre vienen a través de la obra de Cristo. Por ejemplo, la gente lo reconoce, es como un parche, la gente le reconoce algunas cosas del reinado, algunas cosas del sacerdocio, medio entiende el sacrificio, medio entiende los derechos que tiene él como rey y no lo logran unificar. Cuando usted hace un estudio ordenado, no porque usted lo analice, sino porque el Espíritu lo lleva a entender mejor la obra de Cristo, usted le transforma el entendimiento verdaderamente. Usted conoce quién es Él, cómo lo hace, qué cosas va a hacer, cuándo las va a hacer, porque todo está determinado. Hermanito, es un tema muy transversal en toda la escritura. Más desde Adán cuando lo manda a subyugar la tierra. Sí, él, por ejemplo, él lo manda, pero después ya pone un requisito mayor. Él le dice, ok, el hombre tiene que ir a gobernar la tierra y Jesús viene. Él vino a sembrar la semilla del evangelio y todo. Pero después le dice, pero hay un reinado que tiene autoridad sobre las cosechas y los campos. Entonces después él lo reclama. Él no solo cumple lo que hizo por nosotros, porque ahí es donde la gente se confunde. Él viene y cumple. Por ejemplo, lo que le dijo a Adán, que hay que labrar la tierra y sembrar la semilla. Entonces él habla que él viene a labrar la tierra y a sembrar la semilla. De hecho, él se caracteriza en todo.
Él se caracteriza como la semilla, como que trae el evangelio. Él se caracteriza como ser el buey que está labrando la tierra. Él es el agua que le va a dar a esa semilla. Pero en otro momento llega y muestra algo que es mayor todavía y dice, pero toda la cosecha es mía. O sea, Amén, hermanito. Es que va ese es el unificando tema del todo. evangelio. El evangelio dice que el reino de los cielos se ha acercado. Sí, amén. Dice que él, pero es porque él viene representándolo de todas las formas. Entonces, cuando ya usted tiene todo, mira, por eso es que mira, todo lo que le corresponde a Jesucristo como siervo y como rey. Entonces, él viene en todas las posiciones. Esto es enorme. Usted lo va a ver como sacerdote y como sacrificio, en un cierre perfecto de todo ese ciclo. Después lo viene y lo ve como rey y como siervo, y se hace un cierre perfecto de todo ese ciclo. Y después viene y ahora tiene otro cierre mayor, que es cuando unifica el sacerdocio y el reinado. Entonces es como si viniese explicándolo muy detalladamente por partes. Es decir, okay, voy a entender a Jesús en todo lo que Él es. Él es sacerdote, Él es sacrificio, Él es templo y todo lo que está en el templo. Pero ahora lo vamos a ver como en el tema de un reino. En el tema del reino Él es el rey, Él es el siervo, Él es el mensajero que lleva el mensaje, Él es el que dirige el ejército y todas las funciones del reinado otra vez se centran en Él como se centraron todas las funciones del sacerdocio. Y son perfectas, o sea, es como un doble testimonio, ¿me explico? Vienen caminando juntas. Hermanito, y a mí me lo enseña mucho en Melquisedec, el rey de Salem. Porque eso ya estaba desde el principio. Recuerda que Melquisedec él es rey y sacerdote. Entonces él le dice que él es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem. Y es uno de los pocas veces que la Biblia representa la unificación de los dos temas. El del camino, ¿cómo estás? Eso suena a testigo de Jehová, muchacho. Ya me dio testigo de Jehová, John. Bendiciones, John, ¿cómo estás? Muy bien, pero sí sabes que sí suena porque eres mañoso. Tú sabes que ellos se dicen así. Hay unos testigos de Jehová que se ponen los del camino. Sí, yo me pongo así porque recuérdate que el camino es nuestro Padre Celestial, Jesús. Y recuérdate que en Zacarías capítulo 6 lo dice, en Osea, perdón, capítulo 6 lo dice. Parado en los caminos y pregunta por el buen camino, por la senda antigua y todo eso. Entonces, por eso. Bonito el tema, John. Bonito el tema. ¿Puedo aportar algo al tema? Sí, claro. Ya sabes Ok. sabes cómo es. Nada más, enséñanos más de Jesús. Amén. No, de referente al tema, mi hermano, eso también lo tenemos. Recuérdate que el Eterno no hace nada si Él no lo anuncia a sus profetas. Eso lo tenemos claro. Como su nombre que Él tendría cuando vino a la tierra y todo eso. Entonces, tenemos un ejemplo. Cuando en Zacarías capítulo 3 hay un sumo sacerdote que se le da una corona. ¿Te acuerdas? Ponle mitra sobre su cabeza. Entonces, eso es lo que te está hablando John. Él vino como sumo sacerdote redentor. Ahora viene como sumo sacerdote y juez. Como el rey, como el sumo sacerdote, como rey y juez. Como dice Jeremías capítulo 32, desde el verso 1 al 5. Que dice que en aquel día sería conocido como Yah, justicia nuestra. Como el Señor, justicia nuestra. Porque además de él ser, presten atención, él es el sumo sacerdote, pero él es rey. Él es nuestro padre y nosotros somos sacerdotes. Todo se cumple en él y después nosotros. Miren, él es el sumo sacerdote, el redentor. Ahora, él viene, usted lo puede ver en Apocalipsis cuando dice que él viene y se le da una corona. Sale venciendo para vencer. Pero presten atención acá. Cuando él ahora viene, él viene como rey y a hacer juicio. Y nosotros somos sacerdotes, porque él es el sumo sacerdote, y nosotros también vamos a recibir esas coronas. La corona de justicia, la corona de vida, etcétera, etcétera. Entonces todo se cumple en él y en nosotros.
hay un tema muy interesante, hay un orden, vea. Él vino y sacó al pueblo de Israel y les estableció el sacerdocio y una dirección bajo el sacerdocio. Más adelante, él amplió y ahora viene y les muestra el reinado. El reinado fue necesario más. Sí, bonito ese tema. Entonces, la gente a veces confunde cómo se cumple ese propósito en nosotros, en Jesús. Nosotros iniciamos intercediendo, presentando sacrificio y todo, y más adelante también él ya nos habla en ustedes van a gobernar sobre las naciones. La gente cree que tal vez nosotros ya estamos gobernando como plenamente la Biblia dice, no. Ahorita estamos en una etapa de transición como estuvo el pueblo entre el momento que fue liberado de la esclavitud en el desierto y el momento que ya toma la tierra prometida. En Apocalipsis viene cerrando esos temas y viene cerrando ya, por ejemplo, en Apocalipsis ya nos muestra el momento donde estamos gobernando sobre naciones. Ahorita ya sabemos que en Cristo lo tenemos, eso está garantizado porque Cristo es rey y sacerdote y Él es el único y verdadero. Nosotros estamos pasando ahora un cumplimiento de lo que pasó el pueblo de Israel para llegar a la plenitud en Cristo. Entonces, cuando uno lo entiende y va viendo, va quedando cosas que están ahí. Por ejemplo, el sacerdote podía juzgar y aplicar la ley, pero también el rey podía juzgar. No es que hay dos que tienen derecho a juzgar. No. Ahí es donde, por ejemplo, la gente se confunde. Es que juzga desde el sacerdocio y juzga desde el reinado. Y sigue manteniendo su condición y su autoridad de ser quien juzga, pero está delegada según las funciones que él estableció en su pueblo. ¿Me explico? Hermano, algo que también me gusta bastante, no sé si lo han leído en Isaías, capítulo 63, verso 10, desde el verso 14, pero más mismo en el 19, cuando dice que él juzga con su espada y con fuego. Recuerda que su espada es su palabra, es su palabra. Entonces, eso también lo podemos ver cuando él viene montado en el jinete, que él dice que de su boca sale una espada y con ella hiere a las naciones. Y fuego. ¿Por qué usa espada y fuego? Técnico. ¿Cuál era el instrumento para ejecutar la labor del sumo sacerdote? Lo que él más usaba. La espada, la que tenía para degollar. No, el fuego. Lo principal que hacía el sumo sacerdote era el fuego. ¿Y quién era el que dirigía el ejército y dirigía la espada? El rey. Ahí ya te está mostrando a Cristo en un pleno cumplimiento. Él trae el fuego y trae la espada. El sumo sacerdote se usaba, digamos, para tomar la vida del cordero. Sí, digamos, está mezclado, pero no era normal ver a un sumo sacerdote tomar una espada en su mano. La espada la tenía el rey. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, por ejemplo, presentaba un sacrificio de una torta de pan y la era el instrumento donde él ejecutaba su función como sumo sacerdote. No estaba 100% con la espada. El rey sí usaba mal la espada. Entonces, en Apocalipsis, cuando él ya te dice, es que él tiene una espada aguda, pero también él tiene el fuego, te lo está mostrando con todo lo que es. Está poniendo sus vestiduras de rey, lo está mezclando con el tema del sacerdocio porque están unidos. Por eso le digo, el tema del reinado y del sacerdocio en la Biblia están unidos y hay que saberlo trazar en Cristo para poder ver todos los detalles. Una pregunta, ¿y cómo caso entonces lo de los profetas? Por ejemplo, a mí la Biblia me muestra que Samuel tenía una espada y él degolló un rey, igualmente Elías, ellos andaban armados. Sí, mira, en el contexto bíblico, por eso él te va a ir ampliando muchos detalles. En el contexto bíblico, las funciones no, vamos a ver, él las garantiza en él desde muchos ámbitos. Están los jueces, los reyes, los tiempos de los profetas. Entonces, él durante un tiempo administra el pueblo a través de los profetas. Después, viene y administra el pueblo a través de los jueces. Entonces, a veces los jueces
estuvieron mezclados, por ejemplo, con sacerdocio. Un juez de Israel, una historia de un juez de Israel en la historia de jueces, fue, por ejemplo, un levita. Un sacerdote sirvió de juez. ¿Por qué? Porque esa autoridad ya estaba delegada sobre el sacerdocio también. En otro momento, el pueblo de Israel fue dirigido y la autoridad de juzgar la tuvo el rey. En otro momento, la tuvo un profeta. ¿Qué es lo que pasa? Es para que nosotros lleguemos a entender la obra de él, para que lo conozcamos como profeta, como juez, como sacerdote y lo conozcamos en todos los ámbitos. No hay ninguna contradicción en lo que él está diciendo. Lo que hay es una completitud de la explicación. ¿Me entiendes eso? Hermano, ¿cómo casarlo entonces ahí? Es que, vamos a ver, son las funciones por lo que a él le corresponde. Por ejemplo, él tiene toda la autoridad de juicio. ¿Cómo delega esa autoridad de juicio? Algunas decisiones las juzga desde su reinado, algunas decisiones las toma desde su sacerdocio, algunas decisiones las toma desde ministerios propios que él estableció, por ejemplo, como el profeta, pero sigue siendo uno y el mismo. En nosotros, en los hombres de la Biblia, quedó representado en los personajes. En él tiene un cumplimiento pleno. Entonces, ¿cómo se ve? Porque en nosotros está dividido. Entonces usted dice, bueno, yo tengo a Aarón, que es el sumo sacerdote. Tengo a David, que es el rey. Tengo a Isaías, que es el profeta. Pero ¿qué pasa con todos estos personajes? Todos son una sombra de Cristo. ¿Cuándo voy a entender verdaderamente a Isaías? Cuando lo veo en Jesús. ¿Cuándo entiendo a Aarón? Cuando veo su sacerdocio en Cristo. ¿Cuándo entiendo a David? Cuando veo su reinado en Cristo. Y en Cristo está la plenitud de todas aquellas sombras que están en cada uno de los personajes. Ya lo entiendo, si te entiendo bien, son como, nos muestra las facetas de él, diferentes facetas. Porque él no le está dando a ningún hombre que un hombre tenga la plenitud de ser Dios, pero está reflejando a través de todos los hombres que están en las escrituras todo lo que él es y todo lo que se cumple en él. Entonces él dice, ok, ¿cómo les muestro esto? Voy a tomar uno para que vean cómo es el sacerdocio. Voy a tomar uno para que vean cómo es el reinado. Voy a tomar uno para que vean cómo es el profeta. Y él viene, voy a tomar a este hombre para que ellos entiendan cómo es el juicio, un juez de Israel. Entonces, ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un trazo unido. Podemos ver que la misma coherencia de justicia que había en el rey era la misma que él pedía que estuviese en el sacerdote o que estuviese en el juez que estaba gobernando Israel, porque no era algo interpretativo, era algo que proviene de él, que de todos los ámbitos siempre tiene que ser igual. Hermanito, como los seres vivientes, diferentes caras. Sí, y él lo hace, él lo hace, digamos, que tiene diferentes ámbitos, pero la esencia es la misma, la esencia es la justicia, la esencia es la misericordia. Entonces él resalta aquel rey que fue justo y tuvo misericordia. Él viene y resalta aquel sacerdote que hacía las cosas de forma correcta. Y él resalta para que podamos entenderlo. Entonces, ¿qué son los personajes bíblicos? Son sombras proféticas. Son sombras proféticas de una única imagen que es Cristo, que solo en Cristo se puede ver unificada. Solo en Él se puede ver todo completo. Entonces, mira, aquí me lo mostró y lo estoy entendiendo y va teniendo los mismos principios. Por ejemplo, el sacerdocio se delega a sus hijos y el reinado también. Es un principio que Él puso para que nosotros lleguemos a entender que nosotros somos, para poder reinar con Cristo y poder tener derecho a reinar, para que no se incumpla la ley, tenemos que ser sus hijos. Porque el propósito de Él no es incumplir la ley. El propósito de Él es darle cumplimiento para que nosotros alcancemos la verdad, no eliminar que se cumpla lo que estaba establecido. Amén. Amén. Solo los hijos del sumo sacerdote pueden reinar con el sacerdote. Más nadie, así es. Ajá, y solo los hijos del rey pueden tener derecho a la herencia que le corresponde al rey. Entonces, hermano, y hay otro detalle de lo que los habló Pablo. ¿Se acuerda que Pablo dijo, tengan cuidado cómo van edificando?
porque en aquel tiempo la obra de cada uno se va a probar por fuego. Eso es lo que la gente no está entendiendo, que Él es fuego, Él desciende en fuego, Él es ese fuego. Y hay que tener cuidado por eso cómo vamos edificando. Ese ejemplo lo tenemos, hermano, esa sombra lo tenemos de lo que está hablando Pablo. De acuerdo a cuando Salomón ofreció la ofrenda al Señor y el fuego descendió del cielo y todos los sacerdotes estaban parados. Todos estaban parados allí porque estaban los sacerdotes, estaba Salomón, estaba todo el pueblo y el fuego descendió y consumió todo. Yo hay un tema que tengo trazado que es el fuego, el Señor desciende fuego. Por eso es que la gente no entiende lo que hace Elías. Elías lo que hace es que él es un hombre de fe. Cuando Elías está con los profetas de Baal y él ora al Eterno y el Eterno desciende fuego, él ya lo hacía desde tiempos de la ley. El Señor descendía fuego desde el cielo que consumía los holocaustos. Entonces es lo eso mismo fue lo que que hizo estamos viendo Elías. ahorita, mira. Si usted va a la ley, usted va a ver un momento en el sacerdocio que hizo descender fuego. Si usted va a los profetas, va a haber un momento donde hizo descender fuego. No son diferentes. Es lo mismo que estamos diciendo, lo está mostrando desde todos los ángulos. Desde Elías lo representa como profeta, en otro momento viene en el sacerdocio y él viene haciendo todos los cumplimientos desde todos los ámbitos. Y Salomón como rey. Y no Es que lo que pasa es que no lo van a entender. No. Él es como, así es como usted dice, eso es lo que yo quería decir. Como cuando se ofrecían, por eso la gente no entiende lo que es el fuego extraño, cuando está diciendo que puso fuego extraño. El Señor descendía fuego. Presten atención, el Señor lo hacía. Entonces el Señor encendía fuego cuando el sumo sacerdote ofrecía. Cuando Salomón lo hizo, el rey, el Señor descendió fuego, que es lo que está diciendo el hermano Aquillón. Y tenemos el ejemplo cuando como profeta, con Elías. Hay un detalle muy importante que el pueblo de Israel no lo lograba, no se logró, digamos. Él vino y puso el sacerdocio, pero el sacerdocio viene y se corrompe. El hombre corrompe el sacerdocio que Dios establece. Entonces, cuando se corrompe el sacerdocio, él los comienza a gobernar a través de los profetas. Lo comienza a gobernar a través de los jueces de Israel. Pero los jueces de Israel tuvieron problemas. El hombre tuvo problemas con ese término. Después de eso le establece reinado. Pero el reinado también, cuando se le otorgó al hombre, él le vino otorgando al hombre, que le voy a dar al hombre, voy a delegar en ustedes para que exista el sacerdocio en ustedes, pero el hombre no lo puede preservar. Viene y les hace el proceso de los jueces, pero no lo pueden preservar. Viene y le hace el reinado, pero no lo puede preservar. Cuando él les dijo, bueno, tome, inténtelo usted, tome, ¿quieren reinar? Reinen. ¿Quieren el sacerdocio? Tomen, les doy el sacerdocio. ¿Tienen derecho a juzgar? Tomen, se los doy. Y el hombre lo que fue demostrando fue una falta de completitud, que no podía complementar todo lo que se tenía que hacer. Cuando llega en Cristo, entonces a él le dice, ya listo, ya se dieron cuenta que me necesitan, ya se dan cuenta que no lo pueden hacer ustedes, ya se dieron cuenta que ustedes lo intentaron, pero no, ahora yo voy a tomar ese reinado, voy a tomar ese sacerdocio, voy a tomar esos ministerios de profeta, voy a tomar esa autoridad de juez y la voy a ejecutar yo. Y les voy a enseñar cómo se hace con amor, con misericordia, en verdad, y soluciona todo lo que el hombre no pudo hacer. Una de las cosas que pasó es que cuando el hombre viene y cae, digamos, por el conocimiento del bien y del mal, Dios permite que él vaya entendiendo las cosas. Le dice, ok, les voy a dar derecho, administren esta ley. No pudieron. Les voy a dar, y él comienza a delegar, pero no en desorden. Él comienza a delegarles y les permite que pasen la etapa donde ellos entiendan que no lo logran para que lleguen a añorar que sea él. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel al final? Añoraron que viniera el Mesías porque no había ningún rey que se pudiera. Añoraron que viniera el sacerdote porque se había pervertido el sacerdocio. Añoraron que viniera un verdadero profeta porque se habían pervertido los profetas. Y entonces Cristo llega y soluciona esto y les dice, listo, aquí estoy, yo voy a solucionar todo, porque la verdadera respuesta no estaba en lo que nosotros hacíamos o lo que podíamos tener. Siempre él demostró que la verdadera respuesta era Jesucristo, nada más. John, y se lo explicó clarito, no tienen excusa. Te voy a decir algo, en Levítico capítulo 26, verso 11 está.
No tienen excusa. Mire, le voy a decir porque en Levítico capítulo 26, verso 11 está, dice, yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los va a aborrecer. Presten atención, él se los habló claro. Y esa palabra alma, para la gente que dice que Dios no tiene alma, sí tiene. Levítico capítulo 26, verso 11. Pero no es el alma como el de nosotros, o sea, el alma de nosotros es el espíritu del hombre, en sí, el espíritu del hombre. Pero cuando hablamos de Dios, esa alma de Dios te está hablando de su tabernáculo, por es lo que te está diciendo en Juan 1:14. ¿Te acuerdas, hermano John, que en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros? Entonces, eso él ya lo había dado a conocer en Levítico 26, verso 11. Él dijo, yo pondré mi tabernáculo, y cuando hablamos de esa alma es el Nefesh Hayá, es la criatura que respira. Es lo mismo que se usa en Génesis 2:7, cuando dice que fue el hombre un ser viviente, que es Nefesh Hayá. Entonces, ¿qué está sucediendo acá que ellos no tienen excusa? Prestemos atención, para uno ser un Nefesh Hayá tiene que estar el cuerpo y el espíritu del hombre, y llega a ser un Nefesh, un alma viviente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Su cuerpo, que es su tabernáculo, y su espíritu. Y entonces él llega a ser un Nefesh, como él dijo, pondré mi tabernáculo. Él lo dejó claro, hermano. Él lo dejó clarito, clarito. En las escrituras, solo es... Lo que hubo en ese proceso, sí, él siempre lo vino anunciando y anunció cómo se iba a cumplir en él. O sea, les dijo, voy a dejar que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la profundidad de la Biblia, en el principio la batalla es del conocimiento del bien y del mal. Entonces el enemigo viene y los engaña y ahora él tiene que dilucidar para que el hombre aprenda a distinguir entre el bien y el mal. O sea, ya la contaminación se había dado. Ya el hombre tenía y conocía el bien y el mal. El problema ya no era el conocimiento del bien y del mal porque eso estaba ahí, sino que el hombre aprendiera a desechar de su vida el mal y caminar hacia el bien porque ya estaba ahí. Entonces él los deja que prueben. Él les dice, ok, bueno, está bien ahí, les voy a poner en sus manos la ley para que ustedes administren. Les voy a poner en sus manos el sacerdocio. Voy a poner en ustedes para que ustedes puedan establecer el reinado. ¿Quieren intentarlo? Él no les quita el proceso de que lo intenten hasta que llegue el convencimiento en el hombre de que ya no se podía. ¿Qué había pasado? El sacerdocio ya estaba corrupto desde antes. Él comenzó el proceso del reinado. Hasta que llegaron, crearon imperios, reyes y todo, inclusive ese imperio enorme que tenía Roma, para ellos los estaba ahogando. Ya ellos no deseaban, hasta que ellos dejaron de desear el reinado humano, hasta que ellos dejaron de desear la justificación humana, les fue propicio. Y él les dijo, listo, ya vieron que ni aunque ustedes hagan todos los sacrificios se justifican. Ya vieron que ni aunque ustedes intenten gobernar y ordenar el mundo lo van a lograr. Ya están conscientes de que necesitan la presencia de Dios, sí, y ellos comenzaron a añorarlo. Señor, ven tú, gobierna tú, justifícanos tú, hazlo tú. Eso fue lo que él permitió en el proceso de la humanidad, que se quebrase para mostrarnos toda la verdad que había en Cristo Jesús, que nosotros realmente lo necesitábamos. Y algo que es muy peligroso hoy en día es que muchos están esperando y hablan del reinado, del milenio con el Señor, pero si no lo están reconociendo como el sumo sacerdote, el Padre, entonces no van a reinar con Él, porque los únicos que reinan con Él son sus hijos. Porque la ley dice que su hijo de ellos es la herencia, en cambio del que no es su hijo, no puede permanecer la herencia para ellos. Así eso también es peligroso, hermano. Sí, es que hay varios detalles, mira. La gente no está entendiendo lo que él está diciendo porque él lo está diciendo claro. Él les dice que la herencia es para los hijos. Pero no le podemos quitar que él sigue siendo un rey que tiene siervos. Pero el siervo no hereda junto con el hijo. ¿Qué es el problema? Hay mucha gente que dice, sí, Jesús es mi Señor. Y lo reconocen como Señor y como Rey. Pero no lo reconocen como Padre. Él nunca les negó el derecho a recibir herencia. Ellos renunciaron a ese derecho. Por eso él le dice que él no vino a juzgar a ninguno. Él vino a darle la oportunidad a todos. Pero por la fe que ellos tienen con relación a él, son ellos mismos los que van a perder las promesas que se hizo. La herencia es para los hijos. ¿Usted es hijo de Jesús? No, yo no soy, yo no quiero ser, yo no quiero creer que soy hijo de Jesús. Fue su decisión. No fue una negativa de él. Él acepta a todos
y adopta a todos los que lo reciban, pero si no lo quieren recibir, no los obliga. Entonces la gente no está entendiendo el orden bíblico, son promesas que están hechas muy ordenadas y por ignorancia y argumentos filosóficos de mucha gente hacen que la gente no llegue al entendimiento de esa verdad y no pueda disfrutar del cumplimiento de las promesas que Cristo hizo por desconocimiento. Saludos, Alberto, ¿cómo estás? Paz de Cristo, hermano John. Un gusto saludarle y a los hermanos que están allí compartiendo. A esta madrugada lo vi que estaba conectado ¿cómo se llama este chico? Esta mañana estaba ya se me olvidó el nombre. Eran como las 4 de la mañana por aquí. Me metí un rato con, ¿cómo se llama el chico venezolano? Ah, sí, hablé un rato anoche con Templario, estuvimos compartiendo. Contemplario. Pero yo me metí un rato, subí, pero no, caí muerto. Estaba yo dormido, eran las 4 de la mañana. Sí, es que para Y usted eran tengo las 4 de rato la mañana y aquí escuchándolo. eran como las 8 de la noche, una cosa así. Exacto. Y ahorita estaba escuchando el tema, pero como estaba terminando de trabajar, vengo atentamente escuchando porque precisamente eso es algo que tiene que ser predicado. Yo un día me recuerdo que lo prediqué en la iglesia y los ancianos casi me cayeron encima. Porque les comentaba que Dios permitió en el antiguo pacto que el pueblo pasara por todo ese proceso de sufrimiento, de castigo, porque hay un verso que te dice, Dios reprende y castiga al que ama. Él te permite pasar por ese proceso para que tú veas que en tu fuerza tú no puedes reinar en tu fuerza. Tú no puedes hacer nada en tu fuerza. Es necesario tener a Dios y ahora el nuevo pacto nos dice que todo lo que se hace en obra y en palabra tiene que ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Y es tan profundo, John, que dice que la prueba de fuego, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando del fuego y del agua? La prueba de fuego precisamente es algo, hay una prueba que es precisamente que si tu obra no está en Cristo, esa obra va a ser consumida. Pero si en Cristo esa obra permanece, precisamente la obra le pertenece a Él, a Cristo. Y se cumple la escritura, haz tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad. Dios siempre ha querido que el hombre haga su voluntad, no su voluntad propia. Amén. Es aprender a hacer la voluntad de Él, pero por convicción, por fe. Y es lo que la gente no entiende. Dios no se impone, pudiendo hacerlo, no lo hace, sino que Él le dice al hombre, esa es mi voluntad, pero le enseña que hacer su voluntad es el mejor propósito para que el hombre llegue a hacerlo por fe y por convicción, no por imposición. Por eso la gente confunde algunos temas. Si Dios no obliga a nadie, no, Dios no obliga, pero tampoco permite que no se haga como Él lo establece. Es paciente para que usted aprenda lo que tiene que aprender, para que lo haga correctamente, pero eso no quiere decir que tolera que se haga de una forma diferente. Entonces la gente confunde la paciencia de Dios con lo que Dios permite. Y ahí hay un tema muy profundo, porque Dios ha sido paciente para que todos procedan el arrepentimiento. Pero llega un momento donde Él dice, ya ese es el tiempo. El que no se arrepintió, ya no hay más tiempo. La paciencia de Dios está guardando un momento donde Él sabe y él lo reclama con justicia. Él les dice, bueno, ya ustedes lo probaron, ya ustedes lo vieron, ya ustedes entienden este propósito. No pueden negar que se les dio el tiempo para conocerlo. Eso es como cuando uno está en la escuela, le explican y le explican y le explican hasta que llega el día del examen. Sí, correcto. Y ahí pasamos a ver, John, que precisamente la fe es un don y un fruto del Espíritu Santo, no es hecho por nosotros. La fe en la carne es muerta, pero la fe cuando el Espíritu se une al Señor, todo lo puede. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Amén. Ahorita estábamos. Dale, dale. Le iba a decir que es que siempre ha sido así. Recuérdate que el Señor, hay algo que lo que me gustó y es lo que están diciendo es de hacer la voluntad del Señor. Eso siempre ha sido así. Mire, el Señor les dijo algo al pueblo de Israel y les dijo que hicieran flecos y que cuando ellos hicieran esos flecos
y ellos tuvieran los flecos, se acordaran de los mandamientos del Señor, para no andar en pos de su corazón y de sus pensamientos, sino de lo que el Eterno dice, de lo que Él manda. Entonces eso es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que hagamos nosotros lo que Él dice, las instrucciones de Él. Pero cuando nosotros nos desviamos de las instrucciones de Él, pero como dijo el hermano John, y eso me gustó y así es, hermano John, no es obligación, no es obligatorio. Él no quiere que tú lo hagas por obligación, Él quiere que tú lo hagas por amor a Él. Porque el que ama no traiciona, el que ama trata de agradar a quien ama. Y nosotros tratamos de agradar a Dios. Eso fue lo que yo, Pablo, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Primero a Dios, lo dijo Pablo, y también lo dijo Pedro, cuando le dicen, ya no hablen más en ese nombre, y él le dice, no puedo callar ni dejar de decirlo. Dice él, ¿y qué dijo él? Yo voy a agradar, justo si es justo delante de ustedes, obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Entonces, hay que obedecer a Dios. ¿Ya? Hay que obedecer a Dios siempre. Y eso me gustó lo que estaban diciendo. Porque así es, hermano, la obediencia es todo. La desobediencia, eso no le agrada al Señor, pero la obediencia sí. Así como vienen diciendo. Y eso que estaban imagínense si eso tiene un poder grande y un cumplimiento enorme, que él dice, obediencia quiero más que sacrificio. Vean este detalle, cuando él dice que obediencia quiero más que sacrificio, él permitió que el sacrificio de uno justifique a la humanidad. No fue por cantidad, no fue por volumen, sino por el propósito. Pero ese sacrificio tuvo que darse en obediencia. Por eso él decía que no venía a ser su voluntad, vino a romper lo que el ser humano no podía romper. Una de las cosas más fundamentales del sacrificio de Cristo fue que fue un sacrificio establecido en obediencia. Por eso, después vienen y dicen, obediencia quiero más que sacrificio. Hermano John, acá que tocó eso usted, no sé si me da permiso, pero quiero hablar algo acá con referente a la voluntad. Porque cuando él dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, él no está hablando que él viene a hacer la voluntad de alguien más, que es lo que mal han entendido. Recuerda que en Deuteronomio capítulo 18, exactamente en el verso 15, él está diciendo que él va a levantar un profeta. Y ese profeta va a hablar sus palabras de él. Y el que no oiga al profeta, las palabras que va a hablar, que son de él, va a ser cortado del pueblo. Es decir, todos los que no han creído en él son cortados del pueblo. No importa dónde hayas nacido. Pero si no tienes al Mesías, eres cortado del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es el Israel de Dios. Ahora, prestemos atención. El profeta no habla por su propia cuenta, sino de quien le envía, ¿cierto? Entonces, es lo que está sucediendo acá. Él vino como profeta. Él vino como profeta. Pero si usted puede ver, no son dos voluntades ni tres voluntades. Una es la voluntad. Y él está diciendo que él no viene a hacer su voluntad, pero después te explica cuál es la voluntad, que es que crean en él. Porque la voluntad de Dios fue esta. Porque él ya lo había dicho, lo vimos en Levítico capítulo 26, verso 11. Que él pondría su tabernáculo y entonces tendría Nefesh Hayá, sería como nosotros, como un ser humano. Ahora, ¿cuál fue la voluntad? Es lo que te digo en primera de Juan 5:20 y lo que él mismo te está diciendo. Dice que la voluntad es que crean en el Hijo para que tengan vida eterna. La voluntad de él es que creamos en él para que él nos dé vida eterna y salvarnos y redimirnos. Esa es la voluntad. ¿Ya? Entonces, es lo que él también viene diciendo Juan en primera de Juan cuando lee 5:20, que el Hijo vino para darnos entendimiento, para darnos razonamiento, para conocer al verdadero, porque recordemos que antes que él viniera, toda la gente adoraba lo que por naturaleza no era Dios. Está sucediendo lo mismo, lo que pasa es que no le han puesto mente, pero es lo mismo como cuando Moisés baja con las tablas de la ley y las quiebra al pie del monte, porque el pueblo se había corrompido y estaba adorando ídolos, estaba adorando un becerro. Fue lo mismo.
Esa tabla, él es la ley, él es la Torá. Por eso él fue en el monte que le llaman el Calvario, Monte Calavera. Allí fue, entregó su vida a él, allí. Y nosotros pudimos ver que cuando sucede eso, hermano, allí, él está, bendito su nombre, redimiéndole. Y esa es la voluntad, no son dos, sino que él, pero él te está hablando como profeta. Y recuerda que un profeta no habla por su propia cuenta. Eso es lo que sucede, que la gente no está viendo lo fundamental que él viene a hacer. Amén. Ahora, hay algo que mucha gente no entiende. Pablo lo dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Por ejemplo, cosas que habían en el propósito de Cristo en la cruz, salvar a todos. Pero él no está ignorando lo que está pasando. Él sabe también que lo que está pasando ahí va a traer juicio. Entonces, él está haciendo las cosas que quiere, inclusive está haciendo las que no quiere. En el momento de la cruz están pasando dos cosas muy importantes. Él está redimiendo a todos los que vayan a tener fe con él y está condenando a todos los que no van a creer en él. Entonces la gente, como no entiende lo que se está cumpliendo en Cristo, no logra entender esa frase como decir, no hago mi voluntad. Es que le dice, es que yo no vine a juzgar a nadie, yo no vine a condenarlos. No es ese mi propósito. Pero cuando él llegue a la cruz, el que no crea va a ser condenado. ¿Me explico? Lo dijo en Juan 12, 47 y 48. Pero él ya te lo había dicho en Juan 5, 22. Dice, el Padre a nadie juzga. Ya te habló de juicio, ¿cierto? Esa es la voluntad. Entonces presten atención, al Padre a nadie juzga, porque todo el juicio lo dio al Hijo. Presten atención, se lo dio al Hijo. Cuando llegamos a Juan 12, 47 y 48 dice Jesús, yo a nadie juzgo, porque no he venido a juzgar sino a salvar. Pero después dice, el que va a juzgar en aquel día son las palabras que yo os he hablado. Ese es el Hijo, la palabra, el verbo hecho carne. Entonces dice, la palabra que yo os he hablado, ellas juzgarán. Entonces, es lo que él está diciendo y es colabora, hermano, con lo que veníamos leyendo en Isaías capítulo 66, versos 15 y 16, que él va a juzgar con espada y con fuego, con su palabra. Y él está diciendo, la palabra es la que va a juzgar. ¿Ya? La gente no entiende que a lo que se le llama hijo es a su palabra, pero esa palabra es él. Por eso es que dice que con el Hijo fueron hechas todas las cosas, su palabra. En Génesis capítulo 1, usted puede ver que él siempre está haciendo todo con sus palabras, y a eso es a lo que se le llama el Hijo. El Hijo es él, no estoy dividiendo las palabras de él, el Hijo es él, pero quiero que entendamos que él llamó el Hijo a su palabra. ¿Ya? Y entonces él está hablando claro. Yo te puedo decir a ti, Jesús a nadie va a juzgar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque él lo dijo. Pero dice que es su palabra, pero la palabra no es otro, es él. Él está dando a entender claro, como lo que te dice Juan en el principio, era la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios, porque esa palabra es él, no es otro, no se divide. Pero Ve él... cómo lo amplía Pablo en Romanos 2. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo dice que cuando Dios juzga a los hombres por el evangelio, no por la ley. ¿Por qué ahora dice Pablo que es por el evangelio? Porque Dios les va a decir así. Aquí está la ley. La ley pedía un sacrificio. El sacrificio ya se dio. Aquí el problema no es si la ley pide un sacrificio. Ahora aquí el problema es por el evangelio, por la fe. ¿Usted creyó en ese sacrificio o no lo creyó? Ya usted no va a ser juzgado por la ley. Va a ser juzgado por el evangelio. Por eso Pablo se lo dice en Romanos. Vea, cuando Dios juzgue a los hombres por este evangelio, ¿por qué? ¿Qué está diciendo el evangelio? El evangelio está diciendo, Cristo murió en la cruz por usted. Usted ya no tiene que presentar aquí el sacrificio. Ya la ley está cumplida en Cristo. Pero usted tiene que creer en Cristo. ¿Usted acepta que este sacrificio lo justifica o no lo justifica? No, yo no creo que Él sea el Mesías. No creo que yo me salve por un sacrificio. Listo, fue juzgado por el evangelio, no por la ley. Pablo lo explicó bienísimo. Saludos, Juli. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, yo muy bien. Vosotros, ahí les preguntas.
Bueno, mis hermanos, pues quería ver si ustedes me ayudan en una cosita. Me gusta mucho casi siempre que están en live escucharlos, he aprendido bastante. Y pues este tema ya lo has tocado algunas veces, John, sino que todavía tengo como algunas inquietudes. Por ejemplo, yo pertenezco al IPUC, aquí en Colombia, y pues hay temitas en donde pues sí yo no estoy de acuerdo y pues por ejemplo una de las cosas es acerca del diezmo. Es, por ejemplo, te he escuchado, he estado en las enseñanzas que has estado, John, y bien, sino que a mí, a mi estudio personal, he entendido que el diezmo antes era comida. Había también un impuesto anual que eran monedas de platas y pues que eran para los servicios y gastos del templo, si estoy bien. Y aparte de eso, también se recibían ofrendas. Y pues una vez estuvimos en preguntas así con el pastor, así con toda la iglesia, y pues la mayoría de los hermanos, como que, bueno, más que todo el pastor no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, que lo que yo estaba diciendo era falso, porque pues se puso en pleitos conmigo más que todo eso. Le hice una pregunta y cogió la pregunta y se fue para otro lado y al final no respondió nada. En lo que yo entiendo es que el diezmo era para los levitas y el sacerdote, ¿cierto? Y hasta donde entiendo era comida, pero no era ningún tipo de ganancia. Él dice que sacó el tema del versículo Malaquías, creo que es 3:10, que traer todos los diezmos al alfolí, pero pues él lo hace como si fuera plata. Y pues yo le dije todo lo que él dio la explicación, o sea, estoy de acuerdo, pero pues no en la manera como se distribuye en la iglesia. Y pues me gustaría como si pudieras tocar un poquito acerca de ese tema, porque pues créeme que sí ando un poquito como perdido con eso. Listo, ya vamos a ir. Saca la Biblia. Manito, eso pasa porque se asustan porque les toca el bolsillo. Vamos a ver. El tema va a aclarar lo que ellos hacen con el diezmo, pero también le va a aclarar los temas a los creyentes. Porque el diezmo es algo que solo se puede entender